Dale, mi hermano. Amén, amén, amén. No, sí, para mí es un gusto. Y bueno, cerremos nuestros ojos, vamos a ser reverentes porque vamos a escuchar una bendita palabra. Señor, te damos gracias Amén. primeramente por un día más de vida que tú nos concedes, la oportunidad, Padre Santo, Señor, de habernos levantado, Señor, de haber tenido y contemplar tu misericordia hasta el día de hoy. Hoy agradezco, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que dispuso de su tiempo, pero que sobre todo dispuso de su corazón, Señor, para que tú hables a nuestras vidas, Padre Santo. Renueva nuestros pensamientos, renueva nuestro corazón, Señor, y que cada día, Señor, crezcamos y atesoremos tu palabra, Padre Celestial, pero que no solo quede ahí en una sensación, en un sentimiento, sino que la vivamos día a día, que seamos ejemplo, que seamos transformados y verdaderamente reflejemos tu imagen, Padre Santo. Yo hoy te pido por mi hermano Darío, Señor, que tenga la sabiduría, que tu Espíritu Santo lo esté guiando, Padre Santo, para que no sean palabras de él, sino sea solamente tu palabra, y sea tu Espíritu el que fluya en esta reunión. Yo te agradezco por la vida de cada uno de ellos, Señor, que nuestros oídos y nuestro entendimiento espiritual sea abierto, Padre, y que no haya interferencia, Padre. Lo ponemos en tus manos este bendito tiempo, Señor, que sea solamente tu palabra la que fluya, Padre Celestial. Yo te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, vamos a comenzar entonces a continuar con esta carta a los romanos. Miren, hermanos, nosotros no podemos desconectar ningún pasaje, ningún capítulo, ninguna parte de una carta del contexto. Y sabemos que esto tiene una progresión, porque antes de decir lo que va a decir ahora, ya dijo que la salvación vino para los dos, para tanto para el judío como para el griego. Ya dijo que el castigo es para todo el que desobedece, tanto para el judío como para el griego. Y también dijo que no quedó ninguno salvo, ¿sí? Que no hubo ninguno que haya alcanzado, todos quedaron destituidos. Por eso es que vino la salvación. Y que la salvación es por fe en Mashiach, y que la fe demanda obediencia, que la fe confirma la Torá, ¿sí? Que la fe que la Torá es un mandamiento santo, justo y bueno, que la ley no es pecado, ¿sí? Que el ser humano, nosotros, al renunciar al pecado, o ya no estamos más bajo su potestad, pero que el ser humano está sujeto a la Torá mientras tanto vive. Eso le dice a todos, a los que conocen la Torá, capítulo 7, ¿no? A los que conocen la Torá les digo, ¿no sabéis acaso, no se acuerdan, hermanos, que el ser humano, la Torá se enseñorea del ser humano, no del judío, no dice del judío, del ser humano, entre tanto vive? Eso es la palabra hombre que aparece ahí, pues si no se refería solamente a los varones, ¿no? Hombre, ahí es ser humano. En hebreo es Adam, Adam. Y Adam es ser humano, ¿sí? Varón y mujer. ¿Saben que Adam era varón y mujer? ¿Sabías, hermana, eso? Adam es varón y mujer, los dos. Ya nos Ya había nos habías dicho tú, comentado, Darío. Dario, que fue Sí. sacada de un costado, no de una costilla. Bien, ¿y saben dónde dice que el nombre de la mujer era Adán? No. Génesis 5.2, hermano. Génesis 5.2. El nombre de la mujer era Adán. Y esto a veces uno dice, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué me perdí? ¿En qué Biblia? ¿Sabes las veces que me dijeron, ¿en qué Biblia dice eso? Ah, de verdad, ¿cuántas veces lo había leído y aquí lo dice claritamente? Y ¿Saben varón. que inclusive una vuelta yo le dije a un pastor, le digo, ¿sabes por qué David no le edificó casa a Dios? Le digo yo. ¿Por qué? Sí, me dice, porque derramó mucha sangre. No, porque Dios lo quería agasajar a David y Dios quería hacerle casa a David. No él. Fíjate vos. Me dice, ¿dónde leíste eso? ¿En qué Biblia leíste? Bueno, le tuve que mostrar. Pero un A ver, pastor. ¿me podrías explicar a lo mejor en 2 minutos rápido, hermano, lo que dijiste de Adán? Bueno, de que el nombre de la mujer era Adán. Sí, el nombre de la mujer y el nombre del varón era Adán, de los dos. Eso está en Entonces, Génesis ¿de 5. dónde surge el de Eva?
Eva surge después del pecado, eso está en Génesis 3. Después de que desobedece, de que por la desobediencia el padre la protege a Eva, sujetándola al esposo, ¿sí? Eva fue sujetada por una Torá, un mandamiento, una ley, que hizo que ella quede sujetada, la mujer quede sujetada al varón, ¿sí? No sumisa como esclava, sino que los deseos de ella sean para su marido, ¿sí? Esa es una ley hermosa porque es para protegerla de los ángeles, dice el apóstol Pablo. Después de eso, pasa esto, ¿sí? Que le da por nombre Eva, que era madre de todos los vivientes, porque en principio el hombre le dijo varona, ¿sí? El hombre a la mujer le dijo, esta sí que es hueso de mis huesos, cuando la crea. Esta es hueso de mis huesos, será llamada varona, ¿viste? O sea, fue sacada el varón. Pero después de la desobediencia, y después de todo eso que sucede, que tu simiente pisará la cabeza de la serpiente, y toda la maldición a la serpiente y a la tierra, ¿sí? Y la sujeción de la mujer al varón, ahí el varón le pone nombre a Eva, y le dice por cuanto es madre de todos los vivientes, ¿sí? Ahí le pone Java, que es viviente, algo así, algo de viviente, Java. Y por otro lado, bueno, ahí está Génesis 5.2, dice, varón y hembra los creó, y llamó al nombre de ellos, ¿de quién? De ellos, de los dos, varón y hembra, Adán, el día en que fueron creados. Saben que Adán y Eva fueron creados el mismo día, el día que fueron creados. El mismo día fueron creados los dos. Esto porque les digo, están las mitologías rabínicas que inventan acerca de otra mujer que sube a la categoría de diosa, ¿sí? Una tal Lilith. Eso es una mitología judía, ¿sí? Eso no está en las escrituras. Lilith no está en las escrituras, aunque haya un texto por ahí que la mencione, pero no se refiere a la mujer, sino a una lechuza, ¿no? Que eso después en algún otro momento lo podemos ver. Pero en el judaísmo se ha utilizado mucho historias así fantásticas, ¿sí? Para fundamentar la teología judía de la reencarnación, ¿sí? Entonces, eso, o sea, nosotros cuando escuchamos alguna fábula judía y empezamos a analizarla, nos damos cuenta que ya le meten su teología, ¿sí? Bueno, tenemos que empezar con Romanos, si les parece, o continuar con Romanos. Amén. ¿Sí? Una pregunta. Dice que Adán fue formado, fue creado, y después fue el Edén, y fue puesto en Edén. Y ya después dice que fue formado hombre y mujer. Sí, Ujú. sí, Génesis 2. Génesis 2. Sí, ya vamos a hablar de Génesis. En algún momento vamos a hablar de Génesis porque está interesante esto. Cómo se menciona a Dios en Génesis 1 y cómo se lo menciona en Génesis 2 es distinto. En Génesis 2 ya se lo menciona, ya se lo llama por el nombre. Ahí aparece Yahweh, aparece Yud-Hei Vav-Hei. Génesis 2. En Génesis 1 no aparece así, aparece la palabra Elohim, ¿sí? Bueno. Hay que estudiar un estudio y hacer una comparación Génesis 1 y Génesis 2. Va a estar bueno porque hay un montón de cosas en hebreo que no se ven. En el castellano no lo ves ni de casualidad, no ves ningún monstruo ahí, ¿no? No se ve ningún monstruo en Génesis cuando vos lees, ¿sí? Que estaba peleando con Dios. No se ve, pero en hebreo sí se ve. Y hay un montón de cosas, ¿sí? Hay un montón de cosas. Porque hay que compararlo a Génesis con otros textos de Isaías,
te hablan de la creación y te muestran algunos datos más, otras pistas que en Génesis, en castellano Génesis no se ve. Bereshit, en hebreo, tiene mucha riqueza. Y obviamente 1 y 2 son distintos. Pero Mashiach dijo que en el principio los creó varón y mujer y serán una sola carne. Y eso está narrado en el 7º día de la creación. Porque en el 7º día descansó, en el 6º día, perdón, en el 6º día se creó al varón y a la mujer. ¿Sí? Y eran una sola carne, dice. ¿Sí? Y fíjense cómo es la matemática. Cuando forma a la mujer, o la saca a la mujer del hombre, para nuestros ojos naturales estamos viendo una separación. Saca a la mujer del hombre, ¿no? Y el escritor de Génesis dice, gente, que nadie separe lo que Dios ha unido, ¿eh? Pero sí separó. ¿Cómo que nada lo que ha unido? Separó. Bueno, ese es el lenguaje que usa las escrituras, y cuando los separa, los hace interdependientes, uno del otro. El varón, sin la mujer nada es, dice Pablo. Lo mismo la mujer, sin el varón nada es. Nada es. ¿Sí? Y podemos ahondar mucho en eso, porque hablando de los LGBT, se acaba todo. Si se acaban las mujeres, se acaban los varones. Se acaban los varones, se acaban las mujeres. ¿Sí? La mujer sin el varón nada es, y el varón sin la mujer nada es. Lo mismo es en todo. Y yo quiero leer Romanos, porque vamos a empezar a hablar así. Y les digo que hay mucho para hablar, hay muchísimo para hablar, ¿sí? Y hay que liquidar esto de Romanos, hay que liquidar porque tiene mucho contenido también teológico Romanos, y el cristianismo ha aprovechado las palabras de Pablo para hacerle decir a Pablo lo que no dijo, ¿sí? Por cuanto se usa mucho la palabra obras, ¿sí? Obra, y en el capítulo 8 deja bien clarito que cuando habla de obras, dice obras de la carne. Por un lado está la obra del espíritu, del ruaj, y por otro lado la obra de la carne, que es lo que se opone a Dios, ¿sí? Y bueno, en Romanos 11, habíamos empezado a leer un poquito, pero esto fue porque hablaba del tema del remanente. Lo vamos a volver a retomar. No sé si ustedes querían hacer una pregunta de Romanos, acerca de Romanos, de lo que ya vimos hasta ahora, que haya quedado ahí medio flojo. De Romanos, ¿eh? No, igual fue bueno, lo que hablamos de Génesis, estuvo bueno, estuvo interesante. No, de Romanos, ¿alguna pregunta? Hay muchísimas, pero vamos a empezar con Romanos 11, ¿por qué? Pero de los romanos, de lo que ya vimos, ¿hay alguna pregunta? Bueno, yo tenía como 4 hace rato, pero se me fueron, no las anoté. Bueno, hasta lo que vimos hasta ahora, es que la salvación es por fe. Amén. La salvación es por fe. ¿Sí? Pero también habla de que la fe demanda obediencia, ¿sí? Esas cosas no nos tenemos que olvidar. Romanos 11 empieza diciendo así. Digo pues, ¿ha desechado Eloá a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios Eloá a su pueblo, al cual desde antes conoció. Me detengo acá porque dice al cual desde antes conoció. Acá es lo que está explicando Romanos 8. Los que antes conoció es lo que predestinó, los que antes conoció es lo que justificó y los glorificó. ¿Quiénes son los que antes conoció? Bueno, Romanos 11 te dice que es su pueblo. Ahora, sí o sí tengo que leer Romanos 8, 28, porque dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Esta pregunta. Yo, levante la mano.
Levanten la mano, por favor, ¿quiénes son los que aman a Dios? ¿Ven? Lo- Los que aman a cumplen- Dios, los que aman a Dios, primera de Juan 5:3. Este es el amor a Dios, que cumplir los guardemos sus mandamientos. mandamientos. Amén. Y sus mandamientos no son gravosos. En esto consiste el amor a Dios. En esto consiste el amor a Dios. Si amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. ¿Sí? Amén. Amén. Juan, el Evangelio de Juan 14:24. Habla del amor también, ¿no? Juan 14:24 también vimos que Mashiach ahí hablaba. El que me ama guarda mis mandamientos, ¿no? A ver, si alguno tiene el versículo, ¿lo puede leer? Juan 14:24. Amén. Dice, el que no, Juan 14:24, ¿verdad? Sí. El que me ama. El que no me ama, no guarda mis palabras, y el que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Mashiach no decía nada nuevo. ¿Saben por qué? ¿Por qué esas palabras? Porque dice, bueno, este viene a dar una doctrina distinta, ¿eh? Nosotros tenemos Moisés y este viene a contradecir a Moisés. Mira, a Moisés, ¿quién le habló? ¿Quién le habló a Moisés? Yahweh, amén. Bueno, lo que yo digo no es algo que se me ocurrió a mí, ¿eh? La doctrina esta no es mía, ¿eh? ¿Sí? Entre comillas. ¿Para quién lo dice eso? Eso lo dice para los fariseos que están escuchando, ¿sí? Para decir que Dios no se contradice. Lo mismo que le dijo Moisés, lo mismo estoy diciendo yo. ¿Sí? Bien. Volvemos al 11. Entonces, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Los que antes conoció no los desechó. No los desechó a los que antes conoció, y que ellos también, de ellos también era la adopción, ¿sí? ¿Sí? La adopción no es algo que se le ocurrió a Pablo en Gálatas, ahora decimos Abba Padre, amén, gloria a Dios, aleluya, sino que la adopción era porque a los que antes conoció también los predestinó para ser hijos, ¿sí? O sea, la adopción era para Israel, siempre fue para Israel y es solamente y exclusivamente para Israel. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Yahweh contra a Israel? Contra Israel. Elías invoca a Yahweh contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 que no han doblado la rodilla delante de Baal. Me he reservado 7,000. O sea, hay más del lado de Israel que de este lado. No se te ocurra orar en contra de Israel, de otra forma, ¿no? ¿Sí? Hay un remanente, hay un remanente. Me he reservado 7,000 que no doblan su rodilla delante de Baal. Baal. Muchos me dirán en aquel tiempo, Baal, Baal. ¿No profetizamos en tu nombre, Baal? Y Masías le dirá, yo no los conozco, ¿ustedes quiénes son? Yo no soy Baal. ¿Sí? Muchos me dirán, Baal, Baal. Dice, no, esto es en hebreo. En hebreo Baal es Señor, Señor. ¿Sí? Señor. Y de hecho, en las Escrituras habla de que cambiaron el nombre de Yahweh por Baal. ¿Sí? Y Israel le decía, a Yahweh le decía Baal. ¿Sí? Bueno, versículo 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Sí? Remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera ya la gracia no sería gracia, y si por obra ya no es gracia, de otra forma las obras ya no es obra. Y obviamente el apóstol Pablo en el capítulo 3 tocó el tema de obras de ley, ¿sí?
que por esas obras de ley ningún ser humano será justificado, ¿sí? Pero en el capítulo 2 dijo que no son los oidores de la Torá los que serán justificados, sino los que hacen las cosas de la Torá. Lo que está escrito en la Torá, los que serán justificados. Entonces, esas obras las vuelve a retomar acá en el capítulo 11. ¿Cuáles son las obras? Bueno, recuerden también esto. En el capítulo 8, a esas obras que no son conforme al Espíritu, lo llama obras de la carne. En el capítulo 8 habla de estas dos cosas, la carne y el espíritu. Y esto lo dice también en Gálatas. Por un lado está la carne, por otro lado está el espíritu. Ustedes son siervos ¿de quién? O de la carne o del espíritu. ¿Sí? Si se sujetan al espíritu, vida. Si no se sujetan a la carne, muerte. ¿Sí? Muerte. Entonces, eso es lo que son las obras de la carne. Nadie se salva por las obras de la carne. Y esas obras de la carne hace esa alegoría o ese vínculo con las obras de la ley, que era de la halajá judía, ¿sí? Ergo nomo. Así que el remanente fue escogido por gracia, ¿sí? Y si es por gracia, ya no es por esas obras, ¿sí? Mariano, vos tenés la Kadosh. ¿La Kadosh tenés ahí? La pellita, sí. La pesita. ¿Lees el versículo 6? Versículo 6, 11, ¿cómo lo explica la Este que pesita? leíste vos recién. Sí. ¿Eh? Sí, Dice, pero si es por gracia, no es por obras. Porque si no, la gracia no es gracia, y si es por obra, no es por gracia. Porque de otro modo, las obras no son obras. Es lo mismo, casi. bien. Bueno, ¿alguno tiene la Kadosh? Jesús, la Kadosh. Necesito leer ese versículo de la Kadosh. A ¿Ya me ver. oye? 11:6. Dice, ahora sí, ahora, si es por misericordia, es correspondientemente, no basado en obras legalistas, Torah sin Mashiach. Si fuera de otra manera, la misericordia ya no sería misericordia. Claro. Bueno, ahí usa la palabra misericordia. Ustedes saben que gracia también es misericordia. Están esas dos cosas, ¿sí? Gracia, una de las acepciones es misericordia. La otra es favor en honor al mérito, ¿sí? Son distintas. Pero aquí en el contexto hay que saber ubicar cuál es la palabra. Y fíjese que cuando habla de obras, ahí dice obras legalistas, ¿sí? Y está hablando de las obras de la carne, obras de la halajá judía, obras del orgullo de los judíos, que ellos se jactaban en eso, ¿sí? Entonces, ese remanente fue escogido por gracia, por misericordia, dice, pero en realidad es por gracia, ¿sí? Y ahora yo les voy a dar la otra opción, que gracia es favor merecido. ¿Por qué? Porque en el contexto, acá dice que no doblaron su rodilla. Miren, ¿cuál es el mérito de los 7.000? Es que no doblaron su rodilla, ¿sí? Y a ellos se los ha reservado. Ese es el remanente por gracia. ¿Por qué? Porque hicieron mérito. ¿Cuál es el mérito? No doblaron su rodilla. Esa palabra gracia, acá en Romanos, es la palabra caris, ¿sí? Que caris se puede traducir como misericordia, pero yo creo, y estoy plenamente convencido, de que no es la mejor acepción, porque acá está diciendo que no doblaron sus rodillas. Del mismo modo, acá hay un remanente, del mismo modo. Del mismo modo quiere decir, así como aquellos 7.000 no doblaron su rodilla, así también hay un remanente acá. Saben que las escrituras hablan, en los evangelios nosotros vemos de gente que era intachable. Los papás de Juan el Bautista, ¿sí? Eran íntegros conforme a la Torá, ¿sí? Se habla de algún que otro personaje que caminaban de una forma conforme a la Torá irreprensible, ¿sí? Entonces había un remanente, siempre lo hubo,
y ese remanente es por gracia. Y si es por gracia, ¿sí? Es un favor conforme a mérito, pero no mérito de hacer las obras de la halajá judía, sino por mérito de haber sido fiel al que lo llamó. La fidelidad, no voy a quebrantar los mandamientos, no voy a hacer obras de ergo nomu, ¿no? Halajá judía. La misma palabra gracia es la que se usó con Noé, la misma palabra con Noé, halló gracia, con Dios caminó Noé. O sea, si no hizo mérito, ¿qué está haciendo la palabra gracia ahí, no? Porque no se lo merecía Noé, obviamente no, ¿sí? Ahí está la palabra caris. Y fíjate vos que dice merecer aprobación, la primera acepción. ¿Quién compartió pantalla? ¿Jesús? Merecer aprobación. Fíjense la última acepción. La última dice mérito. Merecer aprobación, aprobar, bueno, congraciarte, donativo, favor, gozo, gracia, gratitud, mérito. Mérito. ¿Sí? A veces la gente confunde también la palabra gratitud con gracia, porque acá tiene una raíz, pero no es la misma palabra, ¿sí? No es la misma palabra. ¿Continuamos? ¿Hasta acá se está entendiendo? ¿Qué les parece? ¿Seguimos? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, se los leo de esta forma, se los leo de esta forma y creo que tengo muchísima razón en leerlo así. Dice que si es por el favor en honor al mérito, ¿no? Ya no es por la obra de la halajá judía del legalismo. Y si es por el legalismo, no sería por el favor, ¿sí? Por el honor al mérito de la obediencia. De otra manera, las obras, dice, ya no es obra. El legalismo ya no sería... están media enredadas estas palabras, ¿no? Pero si te dice que si no, o una de dos, o por obra, o por gracia, ¿sí? O por obra de la legalidad, o por la fidelidad a Yahweh. Una de dos, ¿sí? Versículo 7 dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Y esto es una afirmación, ¿eh? ¿Qué pues? Bueno, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. ¿Quiénes lo alcanzaron? O sea, Israel no lo alcanzó, pero los escogidos sí. ¿Sí? Escuchen, Israel no lo alcanzó, pero los escogidos, el remanente, sí. Porque estamos hablando del remanente, ¿no? En el contexto no venía hablando de un remanente. Claro. Venía hablando de un remanente. Los que no doblaron sus rodillas. Así como en esa época hubo 7.000 que no doblaron sus rodillas, así también ahora hay un remanente. ¿Sí? Israel no alcanzó, pero el remanente sí, los escogidos sí. ¿Y saben qué? La palabra escogido es la palabra escogido que está en todo el Nuevo Testamento y que va a salir de la tribulación, dice Apocalipsis, ¿no? Estos son los escogidos que salieron de la tribulación, los que no mancharon sus vestiduras, los escogidos, ¿sí? Esos escogidos está hablando del remanente. ¿Qué? A ver, Claro, a ver, a porque ver. incluso dice que el tiempo es acortado a causa de los escogidos. A causa de los escogidos, ¿sí? Mashiach murió por los escogidos, porque nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos escogió. Amén. Amén. En el Romanos 8 habla de los, ¿quién acusará a los escogidos? Dice. Si Mashiach es el que murió, ¿por quién? ¿Por quién murió Mashiach? Por los escogidos, ¿sí? Y ¿sabe qué? Vos le preguntás a un paulista, paulólogo,
Ellos te dicen que los escogidos son los judíos, esos judíos, y resulta que las escrituras te dicen que, bueno, por los escogidos murió Mashiach, ¿sí? Y que los tiempos van a ser acortados de la gran tribulación por causa de los escogidos. Y los falsos Mashiach engañarán a muchos, y si fuese posible, también a los escogidos. ¿Sí? Si fuese posible, dice, de ser posible, dice, a los escogidos nadie los engaña porque están en mi mano, nadie los arrebata de mi mano. Dice, de ser posible, los engañaría a los escogidos. ¿Sí? Pero el amor de muchos y es increíble se enfriará. porque lo leen. Lo leen, ¿Cómo? lo leen. Sí. Le preguntas, ¿usted es un escogido? Sí. Bueno, ¿no ve que dice que los escogidos están en la tribulación? Que después de la tribulación... Es increíble, lo leen. Ahí Dani está diciendo que se le escucha muy lento, colgado. No, déjale contesto, si es su Capaz que la conexión de él. Sí, 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 la porque conexión nosotros de... creo que hasta ahora vamos bien. Sí. Sí. Mariano, que Entonces, estamos ¿viste? aprendiendo. Lo leen. Y se lo mostrás y te dicen que no. Claro. Fíjense entonces acá cómo está hablando, en el capítulo 11:7, dice pues, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Fueron endurecidos. Y acuérdense también, yo no sé si ustedes se acuerdan acá, nosotros estuvimos leyendo de vaso de honra, ¿sí? Vaso de misericordia, ¿sí? Vaso de deshonra, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que conectar las palabras de Pablo con lo que dijo Pablo. Y no lo dijo en otra carta, lo dijo en esta misma carta, ¿sí? Acá mismo lo dijo, ¿sí? Entonces, hubo un remanente que ha alcanzado, un remanente alcanzó, pero ¿el resto qué es? El resto es el resto es todo lo demás, no alcanzaron. Fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. ¿Sí? Eso está en Isaías, pero me hace acordar el Salmo 118 también, que uno se asemeja a lo que adora. ¿Sí? Y si uno adora a un ídolo, que un ídolo tiene ojos pero no ve, tiene oídos pero no oye, y Israel, el problema de Israel fue idolatría, adulterio espiritual. Tenía ojos y no veía, tenía oídos y no oía. Por eso Mashiach, en su enseñanza, decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Se supone que todos oían, no todos oían, porque solamente oían los escogidos. Solamente. O sea, de otra forma, hubiese dicho Mashiach, bueno, esto, obviamente los escogidos van a poder entender lo que yo estoy hablando. ¿Sí? Esa es otra forma de decirlo, pero los que tengan oídos para oír, oigan. Lo que el Amén. Ruach dice a la iglesia, dice en Apocalipsis, ¿no? Amén. A mí me gusta porque habla de la misma forma que Mashiach. Bien. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos para que no vean y oídos para que no oigan, hasta el día de hoy. ¿Sí? Hasta el día de hoy. ¿Cuándo? Hasta el día de hoy. No hasta el día cuando él escribió la carta a los romanos. Hasta el día de hoy es lo mismo que... Miren, cuando el Espíritu dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas el corazón, ese hoy es hoy. No cuando lo dijo en aquella carta con aquel profeta, ¿sí? Del mismo modo, cuando acá habla de se ha endurecido el corazón hasta el día de hoy, ¿sí? Eso es el Ruach que está hablando. Hasta el día de hoy es hasta el día de hoy, ¿sí? Hasta el día de hoy. Y sigue habiendo endurecimiento, y eso se ve, ¿sí? Eso no hace falta que lo leas en la Biblia, uno lo ve, ¿sí? Está. Y David dice,
sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales las espaldas para siempre. No, David tenía muy buena Está onda, David, citando ¿no? el Salmo 69, 22. Salmo 69, 22. Es que Pablo cita todo. Es increíble. No hay nada nuevo de Pablo. Está citando nada más. Está citando. Versículo 11:11. 11:11 dice, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Fíjense, de esta forma, ¿no? Porque en primer lugar dijo, ¿ha desechado a su pueblo? No, porque yo también soy de Israel y acá estoy, ¿no? Entonces tropezaron para que cayesen. En ninguna manera. Miren, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Eso estaba en el plan perfecto del Padre, que por su transgresión es que fue repartido hasta los confines de la tierra, ¿no? Yo estoy hablando de los que fueron endurecidos. Y ahí involucra todo. Involucra también a Judá, ¿eh? Porque acá lo único que se salvó fue el remanente, de lo que, según lo que está hablando Pablo, hubo un remanente que permaneció. Pero el resto de Israel fue endurecido intencionalmente, porque ¿qué leímos anteriormente? Que Yahweh endurece al que quiere endurecer. ¿Se acuerdan? ¿Y para qué lo endureció? Para alcanzar la plenitud. Esa es la gran red echada al mar. Israel fue una gran red echada al mar y que juntó toda clase de peces, ¿sí? Para atraer de todas las naciones, tribu, lengua y nación, ¿sí? A los hijos. Para provocarles a celos, dice. Para provocarles a celos. A ellos. Provocarles a celos a ellos. Y obviamente ahí está hablando de los parientes según la carne, ¿no? Los parientes según la carne necesariamente eran los que estaban ahí, judíos, ¿sí? Que estaban ahí y que les movía celos cuando decían, ¿qué acaso también a los gentiles le ha dado Dios arrepentimiento? ¿A ellos también les ha dado Dios el arrepentimiento? Y eso sí les provocaba celos, porque daban gloria a Dios, algunos, pero apretando los dientes. Apretando los dientes. ¿Cómo se te ocurre, Pedro, ir a comer con los gentiles? ¿Saben que a Masías le decía lo mismo? ¿Cómo se te ocurre comer con los pecadores ahí? Los publicanos, las prostitutas, le dice, ¿no? La ramera le dice. Rameras, sí. ¿Cómo se te ocurre comer? Eso yo lo veo porque Masías le devuelve la pelota. Masías dice, vayan a predicar, entren en las casas. Pero si no los reciben, aquel que lo recibe a usted me recibe a mí también, pero el que no lo reciben, sacúdanse los pies, el polvo de sus sandalias, ni entren, ni coman con ellos, dice. ¿Cómo es, no? Cuando Dios se ríe. Yo me acuerdo del nombre Isaac. Isaac es cuando Dios se ríe. Cuando Yahweh le dijo a Abraham, por esta época, dentro de un año, vas a tener un bebé, y se rieron los dos, porque no era Sara sola, ¿eh? Abraham se postró para taparse la cara por lo que le estaba diciendo, porque le dio vergüenza. Pero entonces Isaac quiere decir la risa de Dios. Isaac es cuando Dios se ríe. Y así le pusieron el nombre del niño, Isaac. Isaac. Dios se ríe.
Dice, Perdón que versículo como 12, algo, que no comí, perdón, Perdón que como está algo porque bien, no comí. alimento Ah, espiritual, muy bien, y dale, físico. dale. 11, 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y si su defección, la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Su defección viene a ser como un abandono, ¿sí? Abandono. Esperen que yo por acá lo tenía, el significado, la palabra, cómo tradujo, porque Reina Valera tiene muy buen léxico, buenas palabras. Defección, acción de separarse con deslealtad, ¿sí? Separarse con deslealtad de la causa o parcialidad que se pretendía, de la que pertenecía, perdón. Separarse con deslealtad, ¿sí? La defección. Entonces, por esa separación que hizo Israel, entonces fíjese que Israel fue la que se separa, la que abandona a Yahweh. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración, ¿sí? Cuánto más su plena restauración. La plena restauración de Israel es la riqueza de los gentiles. Amén. Porque a Ahora vosotros fíjate, perdón, hablo, Darío. sí, Perdón. Fíjate cuando Israel también cae cautivo en Egipto, ¿no? Que después Dios lo saca, le dice a Faraón que deje salir a mi pueblo. Dice a mi pueblo, pero también dice que salieron multitudes, ¿no? Multitud de extranjeros también salieron. sí. Fíjate que es lo mismo, cómo se repite exactamente lo mismo. Amén. Dice, versículo 13, porque a vosotros hablo, gentiles, y ahora está hablando a los gentiles, ¿sí? En un principio, ustedes no sé si notaron que el apóstol Pablo habla de ratos, habla con los judíos, de rato habla con los gentiles, ¿sí? De rato habla otra vez con los judíos, y acá le está hablando a los gentiles cuando le dice que a los que antes conoció, a ellos también los predestinó, a ellos también, ahora ahí no está hablando con los judíos, está hablando con los gentiles, ¿sí? Acá le dice, ha desechado a su pueblo en ninguna manera, ¿sí? Ha desechado, Pablo ya se pone del lado de los judíos, de Pablo, del lado de Israel, ¿sí? Parientes según la carne. Y acá dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Yo soy enviado a los gentiles. ¿Cómo empezó su carta? Su carta no dijo yo soy el apóstol Pablo. Su carta empezó diciendo, Romanos 1:1, diciendo, yo, Pablo, siervo de Mashiach, llamado a ser apóstol. Esa es su presentación. Yo soy siervo de Mashiach, llamado a ser apóstol. Entonces acá dice, porque a vosotros hablo, gentiles, porque cuanto yo soy enviado a los gentiles, honro mi ministerio. Soy enviado a ustedes, honro mi ministerio. Pero si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Gracias a que fueron excluidos, fue recogido el mundo. Por eso yo les digo, yo veo la parábola esta de la gran red echada al mar. Fue excluido, fue sacado de Israel, pero fue recuperado de vuelta. Cuando lo recupera de vuelta, cuando viene a recuperar lo que se había perdido, viene la red atrayendo Lleno. toda clase de peces, ¿sí? Los peces mexicanos, los peces argentinos, sí, peces de todo tipo, ¿sí? Amén. Pero Amén, todo aparte tipo. también dice que habla de pescadores, ¿no? Pescadores de hombres. Pero creo que ya también en tiempo del Antiguo Testamento, creo que en un momento habla de
como los peces en la arena, algo así, dice, no me recuerdo bien el... Pero sí, todo tiene que ver con lo mismo, sí. Amén. Versículo 16. Escuche, miren ahora. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Le está hablando a los gentiles. Pues la rama dirá, ¿fueron desgajadas para que yo fuese injertado? Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, gentil, sino teme. ¿Cuál es el temor a Yahweh, el principio de la sabiduría? El temor a Yahweh. Salmo 111, ¿no? El Ujú. principio de la sabiduría es el temor a Yahweh, guardar los mandamientos. Este es el principio de la sabiduría, guardar los mandamientos. El temor a Yahweh es guardar los mandamientos. Entonces acá dice, teme, oh gentil. A esto los desgajaron por no guardar los mandamientos. ¿Sí? Y vos que estás ahí, ¿cómo? Salmo 111. Claro. Tengo una pregunta. ¿No es con res- Proverbios, perdón? También Proverbio lo Lo menciona. menciona. Salmo 111, 10. Ok, bueno, es que lo había escuchado en Proverbios 1:7, perdón. Sí, Proverbios 1.7 y También Proverbios está bien. 9. También Proverbios Proverbios 9:10, Proverbios 1:7 y Salmos 111:10. y Job 28. Ajá. Fíjate, lee Daniel, a vos que estás por ahí, Dani, quiero que leas 111, 10. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Ese temor a Yahweh es guardar los mandamientos. ¿Lo leo? Sí, 111, 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Permanece para siempre. En el versículo 7 ya empieza diciendo, ¿Qué fieles son significa todos sus loor? mandamientos. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente para siempre, hechos en verdad y en Loor rectitud. es como reverencia. Loor es una alabanza corporativa, sería. Cuando nos juntamos a alabar a Yahweh, corporativamente eso es dar loores. ¿Sí? Es como cuando levantamos las manos. Gracias. Entonces, bueno, esa porción la encontramos en Salmos 111, versículo 10, Proverbios 1:7 y Job, ¿qué me dijiste? Perdón. Juan. 28. A ver, Proverbios 1.7, ¿cómo dice? Proverbios. A ver cómo le dice Proverbios. Porque yo lo cité a esa parte porque ahí te habla de que el principio de la sabiduría es guardar los mandamientos. El temor a Yahweh. El temor a Yahweh. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y la enseñanza. Ahí está. Bueno, ve, está con otra palabra encima. Porque sabes que Torah es enseñanza. Torah es enseñanza. Amén. Amén. Yahweh desprecia, Proverbios 28:19, ¿no? Es el que dice que es abominación para Yahweh la oración de aquel que no guarda los mandamientos. 28.
Proverbios 28, 28, 28, 9. 28, 9. El que aparta Ya que su tienen oído. leer Proverbio 28, 9. El que aparta su oído para no leer la ley, la Torá, su oración también será abominable. El Yahweh también aparta su oído para oír tu oración si vos apartás tu oído para no oír la Torá. La palabra oír ahí es Shema, es de la raíz Shema, y es Shema, es ir, hacer, actuar, ¿sí? Oír y actuar. Bien. ¿Seguimos? Entonces dice, teme, no te ensoberbezcas, teme. Porque si Dios, si Eloá no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Por qué? Porque no hace acepción de persona. No tenés coronita. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Las dos cosas. Mira pues, ¿qué cosa? La bondad y la severidad. ¿Sí? La bondad y la severidad. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. ¿Sí? ¿Sí qué? Si Permanece. permaneces en su bondad. ¿Qué dijo Mashiach? Que la salvación es para el que permanece. Permanezcan en mí, permanezcan siempre en mí, Belenior, permanezcan en mí. Primera de Juan 2.6. Primera de Juan 2.6, ¿cómo es permanecer en Mashiach? Primera de Juan 2.6. Hay que permanecer en Mashiach, ¿no? ¿Cómo no era Sí, todo siempre salvo? en él debe andar como él anduvo. Claro. ¿Cómo, hermana? A ver, otra vez. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo él? ¿Quebrantando la Torá? No en ¿O no vino a obediencia, quebrantar la Torá? cumpliendo la Él ley. vino- Amén. Él no la vino a quebrantar, no la vino a abolir. Él vino a cumplir, a darle perfecto cumplimiento, darle plenitud. ¿Sí? Amén. Amén. Dice, mira pues la bondad y la severidad. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Ahí sí, la pregunta, ¿no eran salvos siempre salvos? Ahí va la pregunta de Mariano. ¿No eran que salvo siempre salvo? Salvo de apellido, José Salvo. Saco de Alducín enseña eso, ¿eh? Alducín. Pues un montón. Sí, Alpizar bueno, hay también. muchos que enseñan eso. Yo le creo Y porque es aún doctor. ellos. Ah, sí. A mí Sí, antes me tengo un habían abogado enseñado conocido eso. que también es doctor. ¿Cómo? A mí antes me habían enseñado eso. A mí también, hermano, a mí también. A mí Todos. también me enseñaron eso. Yo también predicaba eso, ¿eh? No, Yo me apuraba porque la gente haga la oración de fe. ¿Hiciste la oración de fe? No. Repetí conmigo. Urgente, así nomás. Urgente, repetí conmigo. O sea que yo pensaba que era necesitaba que la persona levante la mano, que haga esa confesión y ya era salvo. Y bueno, listo, ya está. Ya está. Ahora me quedo tranquilo, uno más que salvamos. Y resulta que no, eso sí que es una herejía según las escrituras. Hay herejía según Ah, Alducín, hay herejía según la Biblia, hay herejía según el Papa, pero hay herejía según las escrituras. Y la herejía según las A mí me habían, escrituras, ¿qué? a mí me habían enseñado que según habían como dos corrientes que enseñaban sobre la salvación, que eran los calvinistas y los arminianos. Sí. Claro. Es que, hermano, la salvación, si yo te digo que la salvación no se pierde, te tengo que decir
que es conforme al propósito, ¿sí? Conforme al propósito. Entonces vos decís, ¿cómo es eso? Porque hay dos salvaciones. Hay una que es la salvación que hizo Mashiach por nosotros. Ahí no tuvimos que hacer nada, que fue el sacrificio de él en la cruz. Lo que nos toca a nosotros es creer en ese sacrificio, que es a favor nuestro, y conforme a eso, entonces a partir de ahora, empiezo a caminar en obediencia. La salvación, que es al final de los tiempos, si yo la adquiero, no la pierdo. ¿Sí? Pero el asunto es que llegue. Por eso es que nosotros fuimos salvados en esperanza. Fuimos salvos en esperanza. Fuimos salvos en proyección, a futuro. ¿Sí? ¿Para qué? Para que si nosotros guardamos sus mandamientos, si permanecemos en Él nos cuida. En ese sentido vos podés decir, sí, entonces sí, es como ellos dicen. Pero el asunto es que mientras tanto, el problema es que no ven el tema del mientras tanto. El cómo es que nos salva ahora. Porque si nosotros guardamos sus mandamientos, Él nos cuida, nos salva ahora, en el hoy. Las escrituras, la salvación aparece en pasado, presente y futuro. Por eso es que Alducín dice que la salvación está en la eternidad, porque en las escrituras se habla de pasado, de presente y de futuro. Es porque son tres salvaciones. O sea, está la que hizo Mashiach, la que hace la obediencia a la Torá, Él me libra y me cuida del mal. ¿Por qué? Porque así lo prometió, ¿sí? Y si permanezco hasta el final, hay otra que también es una promesa, el que permanece hasta el final será salvo, ¿sí? Entonces las escrituras hablan de esas tres, pero no es una sola. El problema que tiene esta corriente de salvo siempre salvo es que piensan que todo es una sola, ¿sí? Amén, amén. Y bueno, y lo vimos la otra vuelta, ¿te acordás que estábamos viendo que dice que Mashiach murió por los pecados pasados? ¿Te acordás? Es lo que dice Alducín, Sí, sí, sí. que Cristo murió por los pecados pasados, presentes y futuros. Sí, sí. No es solo Alducín, es una teología que cree así. Pero en las escrituras nosotros vemos que dice pecados pasados. Por eso el apóstol Pablo y Apolo, los dos, decían, les animamos a que no piensen más allá de lo que está escrito. No penséis más allá de lo que está escrito. Si lo que está escrito dice pecados pasados, yo no tengo que pensar pecados pasados, presente y futuro. Si es pecados pasados. ¿Amén? En realidad a mí eso me creaba conflicto porque en el principio que yo comencé a conocer de la palabra, en un estudio sí, yo entendí que la salvación sí se perdía, pero no recuerdo cuál versículo, la verdad, como que me quedó muy claro de que dice, porque de los que están fuera pueden venir, pero de los que están aquí dentro pueden volver también otra vez hacia allá. No recuerdo ese versículo, pero a mí me quedó claro que sí se podía perder la salvación. Hay muchos versículos desde el Antiguo Testamento. Dice que si el justo tuerce su camino, viene la justa retribución, viene sobre él. Pero si el que está desviado endereza su camino, ¿sí? Está la misericordia, está el favor, ¿sí? Será perdonado. Tanto para uno como para el otro. Y eso es ahora y en la actualidad, y no hay un después, un antes y un después. Es ahora. Yo me estoy hablando de lo que después de que te morís, no hay otra segunda oportunidad. Ahí siempre también está esa teología, ¿no? Dios nos salvó a todos ahora, y los que no lo aceptan, después cuando se mueran se van a dar cuenta, entonces ahí se van a arrepentir, y bueno, y le van a predicar, a los muertos le van a predicar, entonces ahí lo van a resucitar de vuelta, y todos vamos a ser salvos, ¿sí? Y no es así. Mashiach dijo, el que no cree en mí, ya fue condenado. No dice será condenado, ya fue condenado.
Así es. No hay vuelta, o sea, no hay forma. Vos te morís, ya está, ya tenés el caminito transitado, ya está trazado. Sí, porque Bien. de hecho dice, está establecido que el hombre muera una sola vez y luego el juicio. Exacto, exacto. No hay reencarnación judía. Claro. No, no. Eso es babilónico. Ni hindú, Claro. ni nada de eso, sí. Del Bueno, judaísmo, dice, vaya. Judaísmo babilónico. Adelante. amén. Que de otra manera tú también serás cortado, dice. ¿Sí? De otra manera tú también serás cortado. Este es el versículo que estamos leyendo en Romanos 11. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Bueno, es básicamente en otras palabras, hermana, lo que vos estabas leyendo, ¿no? Si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Eloá para volverlos a injertar. Y usa esta analogía de injertados, porque yo creo que fue la mejor analogía que hay. ¿Cómo explicar? Algo que fue cortado, lo sacás, si permanece afuera mucho tiempo se muere. Ustedes saben que la rama, cuando está cortada y fuera de la planta, se empieza a secar. Y si está mucho tiempo afuera de la planta, se muere. Pero si la planta no se está secando, pues no se terminó de secar, se injerta nuevamente, vuelve a la vida. Qué bueno, qué buena esa analogía. Porque si tú fuiste cortado, del que por naturaleza es el olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Entonces acá dice, si vos que no pertenecías, si no pertenecías, de repente ahora perteneces, ¿cuánto más ellos que sí pertenecían, ahora pertenecen de vuelta? Puede ser, ¿sí? ¿Cuánto más? ¿Se entiende? Versículo 25. Porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio. Bueno, a ver si Pablo dice no quiero que ignoren, entonces prestemos atención. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, le dice a los gentiles, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Escuchen, a Israel le ocurrió endurecimiento en parte. No todo Israel fue endurecido. ¿Para qué? Para que esa parte que fue endurecida, ¿sí? Eso que fue endurecido, alcance a la plenitud de los gentiles. Acuérdense otra vez del tema de la red. La parte de Israel que fue endurecida fue utilizada para manifestar la gloria. ¿Para qué fue endurecido el corazón de Faraón? Para que la gloria de Yahweh se manifieste ahí. ¿Para qué fue endurecido Israel? Para que la gloria de Yahweh se manifieste ahí, para alcanzar la plenitud de los gentiles. Necesariamente endureció el corazón de Israel para alcanzar la plenitud de los gentiles. Y cuando la plenitud de los gentiles entra, entonces todo Israel será salvo. O sea, la Israel que fue endurecida, abarcando la plenitud de los gentiles, más Claro. los que no fueron endurecidos. ¿Sí? Yo no sé si lo están viendo de esta forma, díganme, pues yo he escuchado de otras formas también, pero les digo, esa Israel que fue endurecida, a propósito fue endurecida para alcanzar la plenitud de los gentiles, y fue echada, porque eso es lo que dice la palabra, ¿cómo era? Defección. Fue sacada, despojada, deslizada, tirada al mar, para juntar a la plenitud.
Cuando junta la plenitud de los gentiles, entonces toda Israel será salvo. Entendiendo eso, toda la plenitud que viene más la que permaneció. Más Amén. los que no, más el remanente. Porque hay un remanente, ¿eh? Hay un remanente. Incluso aquí en la que yo estoy leyendo en 11, en el versículo 12 dice, pero si su transgresión ha enriquecido al mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles, ¿cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá? Claro, su plena restauración. Su plena restauración producirá. Claro, y eso fue lo que le preguntaron los discípulos a Mashiach. ¿Restaurarás ahora el tiempo? ¿El reino? Ujú. ¿Restaurarás ahora el reino de Israel? No les toca a vosotros conocer los tiempos ni las sazones. No les toca a vosotros. Hasta ahí nomás les dijo, ¿eh? ¿Por qué? Porque ellos eran los encargados de hacer eso. Porque uno piensa, ¿qué vas a hacer, Mashiach? Dale, contanos, contanos. Yo no voy a hacer nada. En otras palabras, lo van a hacer ustedes. Pero, ¿cómo? Claro, lo que pasa es que había un trabajo que era de generación en generación, generación tras generación, ¿sí? Hasta alcanzar el fin de los tiempos. Por eso cuando los envía a la comisión, a la gran comisión, le dice, vayan y por todas las naciones de la tierra hasta los confines, De la tierra. hasta la Patagonia. ¿Sí? La palabra confines es Patagonia Argentina, ya. Hasta ahí. Y todas las indicaciones que les da cuando, y miren que los mando como ovejas. Entre lobos, amén. Entre lobos. Como ovejas, ¿te gustó eso, viste? Para que no se ensoberbezcan. Ustedes no son pastores, son ovejas. Los mando como Sí. ovejas. Amén. Yo he Amén. escuchado a algunos pastores de raíces hebreas cuando dice que Israel, ¿no? El Israel total, ¿no? Las dos casas, que una tenía el endurecimiento, que lo vemos, ¿no? El endurecimiento a la Torá, la casa de Israel, y la casa de Judá, el endurecimiento o el velo al Mesías, ¿sí? Y el remanente del tiempo, como dice Apocalipsis 14:12, la fe en Mashiach, ¿no? Y guardando la Torá o los mandamientos, ¿sí? Bueno, eso mismo, Mariano, yo te digo que el que no fue endurecido es un remanente. Los que fueron endurecidos fueron los utilizados para traer a la plenitud de los gentiles. ¿Sí? No todos se salvan. No por ser judío te salvás. Por eso es importante lo crucial. Génesis 1:1, perdón, Génesis 1 no, Romanos 1:16, me fui hasta Génesis, mirá. Romanos 1:16 dice que la salvación es poder. Yo no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio es poder. El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El mensaje. ¿Cuál mensaje? Las buenas nuevas. La buena nueva del reino, arrepentidos, arrepentimiento. Ese mensaje de arrepentimiento se predicó desde siempre. Ustedes lo van a ver desde Crónicas, Isaías. Siempre predicaron arrepentidos. Si mi pueblo se humillare, si buscare mi rostro, si se arrepiente. ¿Sí? Ese mensaje siempre, mi pueblo, si mi pueblo. Entonces, Israel le ha acontecido endurecimiento en parte. En otra parte no endureció. Otra parte hay un remanente. O sea, no es que hubo una nación que no se endureció, sino que fue un remanente de Judá, un remanente. Y ese remanente era una manada pequeña en los evangelios, ¿sí? Los que no doblaron sus rodillas ante Baal, los que permanecieron fieles, eso es un remanente que no dobló su rodillas. Ese
tenía la fe Mashiach y la Torá, ese remanente. Lo que fue endurecido fue un vaso utilizado para que la gloria de Yahweh se manifieste. ¿Cómo lo hizo? Salvación para la plenitud de los gentiles. Ahora ustedes juntan salvación de la plenitud de los gentiles más el remanente, igual toda Israel. Amén. ¿Sí? Igual toda Israel. ¿Sí? Yo he escuchado también que hablan de que cuando, porque esto es más dispensacionalista, le digo, cuando dicen, no, primero se salva la iglesia y después se convierte en los judíos. ¿Sí? Eso es Claro. dispensacionalismo. Eso es dispensacionalismo. Los primeros que se convirtieron fueron los judíos. Después, el resto de las iglesias. Es al revés. Así Los es. primeros que se convirtieron eran judíos. ¿Sí? Bueno, Bueno, el título de este capítulo, antes de en Romanos 11:25, el título que le pone la pellita es Los judíos salvos al final de los tiempos, porque Dios no se retracta. claro, ahora vamos a ver. Vamos a leer. Escuchen. A ver, Decidí otra cosa. ¿qué hermana? No, es que le digo, sí, porque si no ahorita nos vamos a otro, yo le decir, es que en Apocalipsis, no, pero ahorita nos vamos a otro y no, nos desviamos. Bueno, claro. Yo les digo, yo creí ciegamente en la teología dispensacionalista. Cuando yo escucho a un hombre que la tenía muy clara en esa teología, yo me dije, ¿por qué no me enseñaron esto antes? ¿Sí? Estaba muy defraudado con el resto de la humanidad. ¿Por qué no vinieron a predicarme ese evangelio? Así pensaba, ¿no? Cuando empecé a cuestionar el dispensacionalismo, fue a partir de que empecé a encontrar huequitos, ¿no? Huecos. Y después se hundió el barco, porque no, tantos huecos tenía que no pudo sostenerse. No pudo sostenerse. Entonces, claro, yo empecé a cuestionarla de tal forma que cuando me suena algo de lo que escuché en el dispensacionalismo, yo digo, no, debe ser mentira, así nomás. Sí, debe ser verso. Ahí fui donde ¿Cómo fue te cuenta de llegando eso? a la verdad. ¿Eh? ¿Cómo? No, digo ¿Cómo, que me di Mariano? cuenta, sí. Sí, es así. Bueno, acá dice, versículo 25, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, ¿sí? Este misterio que no quiere que ignore es de lo que viene hablando. Escuchen, repito desde el 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es el olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero que ignoréis, hermanos, este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Escuchen, ha acontecido endurecimiento en parte, hasta que entre la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, porque esta otra parte ya era salvo. Dice, luego todo Israel será salvo, y luego todo Israel será salvo, dice, como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la iniquidad. ¿Cuándo la va a apartar? Es porque ya estaba la iniquidad puesta. Jacob, ¿qué es? ¿Saben qué? Yo les traduzco. Jacob es Israel. ¿Sí? Otra de las formas de llamarlo a Jacob era Israel. Dice la Israel. impiedad, pero es lo mismo que la iniquidad. Sí. A ver qué dice. Impiedad, ¿qué aparece? Hay que agrandar cada palabra. ¿Será irreverencias?
Sí, Aceveías, dice, ¿no? Aceveías. Se veía, Jaceveías. sí. Impiedad es decir por implicación maldad, perversidad. Sí, bueno, impiedades, está bien. Impío, malvado, impío, está bien. Bueno, es un sinónimo, había sido. Pero bueno, está bien. Es válido. Porque de hecho el versículo 27 dice, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite su pecado. ¿Sí? Pecado, impiedad, mugre sería, ¿no? Así que en cuanto al evangelio, en cuanto al mensaje, son enemigos. Y esto está hablando ahora de los hermanos por causa de los parientes según la carne, ¿eh? Parientes según la carne. Los judíos, los que están persiguiendo ahí a los cristianos, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. O sea, para que no te jactes, oh gentil, tú quien quiera que seas, ¿sí? Que así como ellos fueron desgajados por desobedientes, por rebeldes, pueden volver a ser injertados y vas a tenerlo de hermanito al lado tuyo. Nehemias Gordon Nehemia está, Gordon. está predicando en contra del nombre, él está predicando en contra del nombre, es judío y puede llegar al arrepentimiento, puede venir. Por eso dice, ¿por qué no? Si vos viniste al arrepentimiento, ¿por qué él no? Si vos eras Amén. rebelde de los rebeldes, ¿por qué él no? ¿Se entiende? Incluso ahí en Juan donde dice cuando Yeshua está, dice, porque pido por estos y por los que se han de añadir, porque él sabe, ¿verdad? Los que se van a arrepentir y van a estar ahí. Amén. Juan 17. Amén. Ujú. Dice, así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. ¿Por qué? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Loa. Acá no está hablando de los dones del Espíritu Santo, ni de don de lengua. Irrevocables son los dones y el llamamiento. Yo no me acuerdo si acá era que habíamos leído del don de arrepentimiento. El arrepentimiento es un don, ¿sí? El don del arrepentimiento. Bueno, irrevocables son los dones y los llamamientos. Fueron llamados y aquel que los llamó los predestinó. Y eso es irrevocable. Los llamó y los predestinó. El asunto es, ellos, ¿oyen o no oyen? ¿Sí? Versículo, y fíjese, irrevocables son los dones y los llamamientos, está hablando del amor del Padre, ¿eh? El amor de Yahweh a causa de los padres. Versículo 30, pues como vosotros también en otros tiempos eran desobedientes. ¿Ven? Acá también está diciendo, así como ustedes, ellos están igualitos. Pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Por la desobediencia de ellos fue que fuimos recolectados, recogidos de la plenitud de los gentiles, ¿sí? De la plenitud de las naciones. Así también, estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Por celos van a alcanzar misericordia. Yo también quiero eso. Yo también quiero. Cuando se dan cuenta, ¿no? Yo también quiero eso. Porque Eloá sujetó todo a desobediencia para tener misericordia de todos. Por eso lo que dijo al principio, no al principio, anteriormente, dijo, todos pecaron, todos quedaron destituidos, todos pecaron, todos quedaron destituidos. Ahora dice, todos desobedecieron, lo hizo a propósito Yahweh, para tener misericordia de ustedes, de todos, del judío y del no judío. Qué profundo, ¿no? Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Eloá. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos.
Porque ¿quién entendió la mente del Adón? ¿O quién fue su consejero? Él no toma consejo de nadie, no toma consejo de nadie. ¿O quién le dijo a él primero que para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Y cita Job 41:11, ¿verdad? Sí, cuando Ahí en el 35:7. 35. cuando ya le Cita está Job, diciendo, Job 41:11. Job 35:7. ¿acaso tú me ayudaste? No, acá me pone 35:7 a mí. Acá me pone 41:11. A ver qué dice 41:11, hermano. Dice: ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay de hoy es mío. Ah, sí, muy bien. ¿Y el otro versículo, Mariano, qué dice? Ya te digo, Job 35:7 dice, si eres justo, ¿qué provecho eres para él? ¿O qué podrá él recibir de ti? Claro, también. ¿Qué podrá él recibir de ti? Es que Yahweh no toma consejo de nadie. En él está la sabiduría. Con él estaba la sabiduría porque él era la sabiduría. Él es la sabiduría. Esos son los hebraísmos que a veces no entendemos cuando decimos con él está la palabra estaba con él. Pero si la palabra y él básicamente es lo mismo, ¿sí? La palabra, él es hablando. Yahweh dijo, sea, y fue. Él dijo y fue hecho. ¿Sí? Su palabra, se manifiesta su palabra. Bueno, desarrollamos un capítulo solo y lo hicimos en 2 horas. ¿Sí? No sé si quieren acotar algo más, porque en realidad hasta aquí llegamos hoy, ¿eh? Un capítulo, hasta aquí llegamos y no sé si quieren acortar algo más de lo que estuvimos viendo, si escucharon algo nuevo, si ya más o menos lo habían entendido así. Yo tengo una duda que igual Sí, a lo mejor ya creo que ya lo habían tocado, ya lo habían visto. Cuando me acabas ahorita de mencionar, hermano, que el arrepentimiento es un don, Sí. pero un don que viene de parte de Dios hacia nosotros o un don que nosotros despertamos. El arrepentimiento es un don. Ahora yo te lo voy a mostrar. Hay 2 versículos. Ya no van a venir, mi amor. Hechos 1:18 creo que es. Hechos 1:18 ahí muestra que es algo dado por Dios, ¿sí? ¿Y sabés qué, Hechos hermano? 1:18, ¿verdad? 11:18. 11:18. Ah. Sí, es un don, es algo que es concedido de parte del Padre, ¿sí? Y esto, Pónmela aquí al yo le voy a contar algo. Yo cuando compartí esto con otros hermanos, ¿no? A una hermana la quebrantó muchísimo esta palabra, porque tomó conciencia de que fue algo dado por el Padre. El arrepentimiento es algo que viene de parte del Padre. Por eso, cuando dice la palabra, si oyeres hoy su voz, no endurezcas el corazón. ¿Por qué? Porque al oír
La palabra provoca, produce el arrepentimiento y es algo dado por el Padre. ¿Sí? Romanos 11 dice eso. A ver, dice... ¿Lo leo? ¿Quieres que lo lea? Sí, léelo desde el 17 y 18. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Sabes qué es el arrepentimiento? El mismo don que nos ha dado a nosotros, dijo el apóstol. No, esto están hablando los judíos, parece. El mismo don que nos ha dado a nosotros, les ha dado a ellos. Y glorificaron a Yahweh. Glorificaron a Yahweh porque dice, de manera que a ellos también les ha dado el arrepentimiento, también a los gentiles. Gloria a Dios, Baruch atá, porque a ellos también les ha dado el arrepentimiento. ¿Sí? El teshuvá, arrepentimiento, teshuvá, volver a los caminos del Padre, volver al camino, volver al corazón del Padre, volver a la Torá. Amén, amén. Cuánto más hermoso, ¿no? Cuando uno ve que es un don dado. Cuando Mashiach está con la samaritana, le dice Mashiach, le dice, dame de beber. Y la mujer le dice, si vos siendo judío me pedís agua de beber, sabes que no nos llevamos bien, judío y samaritano. ¿Cómo me decís dame de beber? Mashiach le dice, si conocieras el don, ¿y quién te dice dame de beber? Vos me pedirías agua a mí. Si conocieras el don, el regalo, lo más hermoso que tiene el mensaje del Evangelio es arrepentimiento. El arrepentimiento trae, o sea, es lo que hace el Ruach, ¿no? Nos da convencimiento de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Todo eso hace el arrepentimiento, te transforma. Y eso lo hace el Padre. ¿Cuándo? Cuando oímos su voz, cuando no endurecemos el corazón. ¿Sí? Amén, amén. Gracias por la aclaración. Amén, hermano. Está bueno eso. Acerca de eso, yo hoy platicaba con una compañera y le hablaba de cómo no enseñamos a nuestros hijos a reconocer cuando fallan o cuando están mal en algo y arrepentirse y pedirle perdón, por ejemplo, a sus hermanos o a mamá o a papá. Pero eso es otra cosa, ¿verdad? No, está bien. Está bien, es saber cuando uno hace mal, arrepentirse también. Pero el arrepentimiento del que hablan las Escrituras es de volver al Padre, de volver a la Torá, ¿sí? Esa es justicia del cielo. Que obviamente está, dentro de la Torá, está el amor al prójimo, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que ser adiestrados en la Torá. Tenemos que aprender en la Torá. Muchas cosas las tenemos ya por diseño, sabemos lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Pero lo que sabemos que está bien y lo que está mal es conforme a lo que él dijo que está bien y que lo que está mal, ¿sí? Está bien, está bueno eso, hermana, está bueno eso. Yo, pues, de mi parte, creo que hemos proclamado la palabra, hemos ahondado en algunas cosas muy interesantes. Está bueno retomar siempre el contexto de lo que habla Romanos, quién es el que está hablando, el apóstol Pablo, y que bueno, que ese mensaje de la carta a Romanos fue tan mal entendido siempre, y sigue siendo mal entendido, y que la idea es que nosotros estemos libres de teología para leer la Escritura, libres de teología, porque la teología no nos deja ver de otra forma, ¿sí? Entonces,
la idea mía es siempre mostrarle otra óptica, más allá de lo que por ahí la teología pueda llegar a decir. Probar los espíritus, probar las teologías constantemente, ¿no? Y para llegar a la verdad, para alcanzar el conocimiento de la verdad, ¿sí? Y eso nos da a nosotros tranquilidad, nos da certeza de que no estamos engatusados con ninguna cosa rara, ¿sí? No estamos engañados y también te da paz. Saber que vos estás viendo, mirá, acá muchos están predicando de esta forma, pero lo estamos viendo y analizando y no es tan así. Entonces, eso es bueno, ¿sí? Por mi parte es todo por ahora, sí, por hoy. Yo por ahí les voy a pedir si alguno de ustedes quiere dar gracias, orar. Bueno, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, te damos gracias, Señor, por esta reunión, por otro Shabbat, Señor, de bendición, porque sabemos que este día es el que vos llamaste delicia, Padre, en Isaías 58. Te doy gracias, Señor, por darle sabiduría a Darío, Señor, por su paciencia, por su perseverancia con nosotros, Señor. Te doy gracias por la vida de Daniel, Señor, que también hace su esfuerzo por reunirse con nosotros, por Jesús y Araceli, Señor, y te pido por los que no están pudiendo. Señor, te doy gracias esta noche, Señor. Te pido que nos guardes, Señor, a la entrada, a la salida, que nos uses, Señor, como tengas que usarnos, Señor, que nos uses para proclamar tu palabra. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén. Amén. Amén.